Bendiciones en Jesús el Cristo, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, porque nos da otro día más, nos permite podernos reunir, nos permite podernos congregar para rendir el culto en espíritu y en verdad al único merecedor de honra y gloria, a Jesús, quien es el Cristo. Así que, mis amados, vamos a mirar, miramos ese texto. Vamos a confirmar nuestra fe en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. El Evangelio de la Biblia que bien nosotros estamos entonces repitiendo diariamente, conociendo y creyendo. Es uno, es eterno, y es que Jesús es el Cristo, ¿sí? Que es la respuesta única que Dios dio al ser humano, a toda la raza humana, para salir de tres problemas gravísimos que tiene esta raza humana, y es la separación, el pecado y Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún hombre puede resolver esos tres problemas. Dios entonces ha dado esta respuesta, solución. Ha dicho claramente que el único que puede resolver esos tres problemas es Dios mismo. Esto es Jesús el Cristo. Y que esto se resolvió de una manera perfecta, de una manera eterna, ¿sí? Y se resolvió a través de la cruz y la resurrección, ¿sí? Se derramó entonces la sangre del Hijo de Dios para limpiar, para quitar el pecado, para asimismo entonces rasgar su carne y tener entrada directa al Padre. Y también entonces a través de esa sangre, a través de esa carne partida, a través de la muerte, a través de la resurrección, entonces se resolvió el problema de Satanás. El Evangelio entonces es que Jesús es el Cristo y es todo lo que Dios ha dado al ser humano. Cuando se cree como se tiene que creer en esa obra de Jesús como el Cristo, entonces esto es la salvación. La salvación es salir de Satanás, salir del pecado y encontrarnos con Dios, vivir el Emmanuel. Esto es realmente lo que da este Evangelio eterno. Lo que realmente Dios demanda de cada uno de nosotros es que creamos de una manera exacta, de una manera perfecta, de una manera que podamos vivirlo, que podamos demostrarlo, que podamos impartirlo. Pero esto ocurre cuando se cree. Si no se cree, entonces no hay vida, ¿sí? No ocurre absolutamente nada. A través de esta fe, entonces también estamos haciendo el evangelismo de la Biblia, y pues el evangelismo de la Biblia es dar esta respuesta. ¿Qué respuesta tengo que dar yo? Entonces, compartir el evangelio que Jesús es de Cristo. Solo a través de que se testifique, que se predique, que se enseñe, ¿sí? Que se grite a los cuatro vientos que Jesús es el Cristo, entonces los preparados por Dios, los hijos de paz, la tierra buena, va a reaccionar. Por eso es importante, muy importante, que yo pueda creer a este evangelio que Jesús es el Cristo para poder ir a hacer el evangelismo. Si yo no creo este evangelio que Jesús es de Cristo, entonces no podría hacer el evangelismo. Podré correr, podré entonces tratar de convencer a un grupo de personas y podré dar la economía, podré recorrer mucho, pero no va a ocurrir el evangelismo, porque no van a reaccionar entonces los preparados por Dios. Solo van a reaccionar a través de la respuesta única que Dios dio, esto es el evangelio que Jesús es de Cristo. Y a través de esto, después de encontrar esos dignos, esos preparados, esos hijos de paz, entonces hay que hacerlos unos discípulos, como dijo el mismo Jesús el Cristo, discípulos de Él. ¿Para qué? Para que juntamente podamos cumplir con la evangelización mundial. Y la evangelización mundial entonces es lo que nos lleva realmente a anhelar el retorno de Jesús el Cristo en nuestros días.
porque si realmente cumplimos con la evangelización mundial, entonces Jesús, quien es el Cristo, volverá en nuestros días. Hay que dar ese testimonio hasta lo último de la tierra, cada rincón, en cada país se tiene que dar ese testimonio, en todos los diferentes idiomas, a todas las tribus, y en esos idiomas de las tribus se tiene que dar ese testimonio. Y claro, oramos porque realmente la evangelización mundial la está haciendo Dios, y es Él mismo el que está levantando entonces a esos preparados, a esos hijos de paz, a los que realmente son su iglesia. Aquí entonces surgen de toda clase de personas, aquí surgen de toda clase de idiomas, traductores, ¿sí? Porque es Dios quien hace la evangelización mundial. Entonces, eso es lo importante de que nosotros podamos correr con esta fe verdadera, porque no sabemos en qué momento Dios va a permitir ese encuentro con un preparado de Él y recibir ese preparado, esta respuesta, solución, y a la vez ese preparado ser usado por Dios mismo para ir a otros lugares, ¿sí? Entonces, lo importante es que nosotros estemos anhelando cada vez más que esta fe penetre en nosotros, que podamos nosotros ser usados por Dios, porque si no creemos que Jesús es el Cristo, no vamos a ser usados por Él. No hay Espíritu Santo que nos llene, no hay Espíritu Santo que nos guíe, ¿sí? Muy importante, no descuidar realmente lo que Dios nos ha entregado y cada vez anhelar más y más. Vamos a mirar a Hebreos 12:2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo Jesús, el Cristo, entonces fue el que resolvió estos tres problemas. Aquí Dios nos demanda claramente, para mí esto es una orden y que oro a Dios que la pueda cumplir diariamente, y es que mi mirada esté puesta en Él, solo en Jesús el Cristo, solo a través de creer en Él, entonces ocurrió la vida en mí, solo a través de creer en Jesús el Cristo, entonces llegó la salvación, solo a través de creer en Jesús como el Cristo, entonces fui libre de Satanás, fui libre del pecado y me encontré con Dios. Solo a través de creer en Jesús como el Cristo, entonces vivo el Emanuel, ¿sí? Esto realmente me lleva a mí a que no puedo desviar mi mirada, porque solo Él es la respuesta, solución para toda la raza humana. Lo fue para mi vida, lo sigue siendo para mi vida. Es que no estoy diciendo que fue y que ya no, lo sigue siendo. Necesito de esta fe diariamente. Como le ponemos el ejemplo del pez, así como el pez necesita del agua todos los días, yo necesito creer que Jesús es el Cristo todos los días, ¿sí? Todos los días. Y vamos a mirar acá Romanos 3, versículos del 10 al 12. Romanos 3, versículos del 10 al 12. ¿Y qué vamos a mirar acá? Vamos a mirar lo que venimos viendo diariamente. Las escrituras todas tienen un solo mensaje, todas, desde Génesis al Apocalipsis. Se muestra siempre la condición de la raza humana y se da la respuesta, solución para esos tres problemas que ya conocemos. Todos los textos, todos los libros nos hablan de lo mismo, ¿sí? Hay gente que dice: venga ustedes porque no cambian el mensaje. Hay mucho de qué predicar. Realmente, aunque haya mucho de qué predicar, el mensaje es uno. El evangelio es uno. La respuesta, solución es una. Lo que yo tengo que creer es solo una cosa: que Jesús es el Cristo. Es todo lo que a mí me puede interesar de las escrituras. Que hayan historias, que haya mucho que sacar de allí, pues eso no me da vida a mí. Lo que realmente me da vida a mí es creer que Jesús es el Cristo, y en esto tengo que seguir firme yo. Entonces vamos a mirar Romanos capítulo 3. Vamos a mirar varios textos acá, de varios versículos de Romanos 3. Miramos Romanos 3, versículos del 10 al 12. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Esto es un veredicto, esto es un dictamen bastante fuerte, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, ¿sí? Pero lo que está mostrando es la realidad, es lo que el estado del ser humano. Suena duro, pero es que es verdad. Y es a la iglesia que él está hablando, pero es la verdad. Claramente está diciendo, no hay justo ni aun uno. Y aunque aparentemente dentro de las congregaciones o dentro de la religión se vean muchas personas que quieren vivir justamente, piadosamente, las escrituras mismas dicen, Dios mismo lo estableció, ¿sí? Desde que Adán entonces pecó, no hay justo ni aun uno, ni aun uno. No hay quien entienda, todavía eso es más duro, prácticamente ignorantes, no entienden, por más que se les explique, por más plastilina que se use, muñequitos, en fin, para que puedan entender. Dice acá, no hay quien entienda, y dice, no hay quien busque a Dios, y todos hablan de Dios, y todos dicen tener un encuentro con Dios, y todos entonces hablan de esa experiencia con Dios, pero aquí dice, no hay quien busque a Dios. Y es que no pueden buscar a Dios porque es que están separados de Dios, y ya lo hemos visto acá. Cuando yo trato de buscar a Dios es estar viviendo la religión, y el evangelio que hoy nosotros creemos es muy diferente a la religión. Entonces la religión enseña que hay que buscar a Dios, pero el evangelio mismo es diferente. Acá el apóstol Pablo está diciendo, no hay quien busque a Dios porque no lo pueden buscar, no lo pueden buscar por mucho que se esfuercen, y todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Todos tienen su desvío, todos entonces son inútiles. Y miramos también acá el Salmo 53, 1 al 3. Salmo 53, esto nos va a llevar a mirar realmente cuál es el estado del ser humano. Desde Romanos vamos a ir mirando acá, a través de otros libros, el mismo estado. Salmo 53, 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Desde los cielos, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces también estamos viendo acá, en el libro de los Salmos, el mismo veredicto. Necio, ese necio que ya también hemos escuchado muchas veces, es que se volvieron necios. ¿Y el necio qué es? Es aquel que está insistiendo en sus propios errores, es que quiere vivir ceñido ahí. Mire, es que este es el evangelio, que Jesús es el Cristo, y le dice, no, a mí déjeme con lo que yo siempre me levantaron, yo estoy muy bien acá, y déjeme a mí acá, y déjeme predicar a mí esto, porque yo me gradué en eso, y yo no perdí 6 años, 10 años, 12 años, cantidades de años estudiando para que sigan me salgan a decir que lo que yo estudié no es. Necios, ¿sí? Y eso está en el corazón de ellos, está dentro de ellos. El que dice Dios mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido. ¿Y qué es lo que concluye Dios? No hay ni uno. Ya esto es de Dios. Ahorita estamos viendo a Pablo, ahorita Dios mismo está mostrando acá, no hay ni uno. Dios está mirando, no hay ni uno. No hay quien haga el bien, es que no hay quien haga el bien porque todos están dentro del mal, todos están viviendo el mal, todos están separados de Dios. Nadie realmente puede hacer algo que agrade a los ojos de Dios porque es que están separados de Él. Cada uno se ha vuelto atrás, ¿sí? La separación, lo que ya nosotros conocemos, se volvieron atrás. ¿Desde cuándo? Ahorita miramos eso. ¿Desde cuándo es que se han vuelto atrás? Jeremías 2. Vamos a Jeremías.
Y lo que les dije, ahorita vamos a ver varios textos que nos van a hablar de lo mismo. Porque como dije al inicio, aunque se nos diga que hay mucho de qué predicar, pues el mensaje sigue siendo el mismo, el estado del hombre. Y la respuesta solución, Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, me dejaron a mí. El mismo texto, el mismo capítulo, versículo 19, dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Me dejaron, ¿sí? Se volvieron atrás. El estado de la separación. Isaías 1:4. Isaías 1:4, que dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué está mostrando el apóstol Pablo? Lo que bien muestran todas las escrituras: el estado del ser humano. El estado del ser humano, separado totalmente de Dios. ¿Dónde ocurrió esto? Entonces volvemos acá a Génesis 3:7. Nosotros vemos muchos estos textos, pero es necesario que yo pueda creer todo esto. Esto es real, esto no es un cuento. Génesis 3:7, ¿qué dice? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Los ojos qué? Dice que fueron abiertos. Abiertos. Esto es, se vieron realmente en su condición. Es que eran seres espirituales, ¿sí? Pero ahora se están viendo en el estado en el que están. Cuando usted mira Génesis 2:25, dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando eso entonces estaban en la gloria de Dios, no habían perdido el pacto, no se habían separado de Dios, no estaban en el pecado, no estaban en el gobierno de Satanás. Pero ahora entonces dice que ellos quedaron en la carne, se separaron de Dios, se salió el pez, sacaron el pez del agua, desarraigaron el árbol de la tierra. Mientras estaban allí en su estado original, había vida. Mientras el hombre estaba viviendo originalmente con Dios, tenía vida. En el momento en que se separa, entonces hay muerte. Génesis 3:23-24 dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vimos entonces ahí desde el libro de Romanos el primer problema del ser humano: la separación de Dios. Volvamos al texto de Romanos, ahí mismo donde estábamos, capítulo 3, Romanos 3, y seguimos. Romanos 3:13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Vamos hasta ahí. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está mostrando acá? ¿Cuál es el otro problema del ser humano? Sepulcro abierto es su garganta, engañan. El engaño que ya sabemos de quién viene, ¿sí? Satanás. El veneno de áspides, esto es hablando de la serpiente. ¿La serpiente es quién? Satanás. Está mostrando acá también el apóstol Pablo acá, entonces el otro problema del ser humano: Satanás. Ahí está, Satanás y sus hijos. ¿Qué dijo Jesús de Cristo referente a esto? Miremos en Mateo 23. Mateo 23, versículos 27 y 33. Dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Y el 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Empieza a mostrar entonces también acá el apóstol Pablo el estado del hombre, separación. Ahora Satanás, Jesús el Cristo está hablando exactamente del mismo estado del hombre, ¿sí? Están gobernados por Satanás. Lo que hay dentro de ellos es un dominio de Satanás. No solamente ellos, sino sus hijos. Toda la raza humana ha quedado en esta condición. Por eso el texto inicial dice es que no hay ni uno justo. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Separados de Dios, entonces está el dominio, el gobierno de Satanás. Pero si vamos a los Salmos de nuevo, versículos, capítulo 5 primero, Salmos capítulo 5 versículo 9, dice así: mis enemigos no pueden decir la verdad, sus deseos más profundos son destruir a los demás, lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta, su lengua está llena de adulaciones. Nótese acá de quién está hablando. Aparece la palabra enemigo, no pueden hablar la verdad, o sea, la mentira constantemente. ¿Quiénes? Todos estos que realmente están dominados por Satanás. El problema de Satanás se sigue viendo acá, en el mismo libro de Salmos, pero en el capítulo 140. Salmo 140, versículo 3. Su lengua pica como una serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. Está mostrando por donde usted quiera mirar los textos el problema de Satanás, ¿sí? Esto realmente es el estado del ser humano. ¿Dónde comenzó esto? Génesis 3.1. Habla de la serpiente para mostrar entonces a Satanás. Apocalipsis 12.9 y Apocalipsis 20.2 también habla de la serpiente antigua, el gran dragón que se llama Diablo y Satanás. ¿Cuál es el otro problema del hombre? Entonces Satanás. Ahí se sigue mostrando. Lo estamos viendo desde el libro de Romanos, para que nos demos cuenta que es que en toda la Biblia nos van a hablar de un solo mensaje. Romanos, entonces volvamos, capítulo 3, donde estamos. Romanos 3, versículos del 15 al 17. Dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Qué vamos a ver acá? Entonces vamos a mirar acá el pecado realmente que está dando la separación, que está dando la muerte. Isaías 59, 7, 8. Vamos a Isaías 59, versículos 7 y 8. Dice: sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar, solo piensan en pecar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos, no saben dónde encontrar paz o qué significa ser justo y bueno, han trazado caminos torcidos y quienes los siguen no conocen un momento de paz. Cuando usted y yo podemos mirar estos versículos con más detalladamente, nos vamos a dar cuenta realmente de lo que es el pecado. Que no está hablando aquí de un pecado ético moral, aquí está hablando realmente de lo que está ocurriendo hoy en día. Si no se está dando el mensaje correcto, si no se está predicando que Jesús es el Cristo, entonces está ocurriendo el pecado, y sus pies corren para hacer lo malo. ¿Qué es realmente lo malo? Lo malo es no predicar, no testificar, no enseñar, no creer que Jesús es el Cristo, es lo malo, ¿sí? Dice: solo piensan en pecar. Es que realmente hay eso. Todos los que quieren seguir viviendo la religión, todos los que quieren seguir viviendo esa incredulidad, que no quieren soltar lo que tienen, porque es que creen que no pueden vivir sin esto, están viviendo el pecado, aunque repitan que Jesús es el Cristo, aunque estén corriendo, no han creído realmente quién es Jesús como el Cristo. Eso es el pecado. No saben dónde encontrar paz.
y hacen cantidades de cosas para que Dios los ayude, para que Dios levante, para que la congregación se levante, ayunan, vigilan, no, de todo. No pueden. No saben qué significa realmente eso, ¿sí? Todos los caminos que traza son caminos torcidos. Realmente el único camino es el Cristo, no hay otro camino. ¿Para qué va a buscar otro camino si no hay más? Esto realmente es el pecado, ¿sí? Habló también el profeta Isaías de esto. En el versículo 18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces miremos lo que ocurre acá en el Salmo. Vamos a los Salmos de nuevo. Salmos 36, 1. Dice: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto. Mire solamente ese versículo. Ya está diciendo cuál es realmente el estado del ser humano. Cuál es el pecado que realmente hay en ellos. Que luchan contra lo ético, luchan contra lo moral, pero lo que hay dentro de ellos, lo que les susurra en su corazón, es el pecado que los lleva a no temer de Dios. Es que no quieren creerle a Dios. No quieren, por más que se les predique, por más que se les testifique, por más que se les esté enseñando, por más que se les demuestre por las escrituras, no quieren realmente temer a Dios. Ese es el pecado que susurra en ellos. Romanos 3, 19 al 20, también ahorita lo leímos. No, léalo por favor, lo tiene ahí ya, hermano. Léalo por favor, 3, 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí está hasta el 20. ¿Leo el 20 también? Sí, 143. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley en él conocimiento del pecado. ¿Para qué realmente surge la ley? La ley surge para eso, para mostrarle el estado al hombre, en qué condición está, ¿sí? Es para mostrar realmente la condición en la que está, el pecado en el que está viviendo, ¿sí? Y que ninguno por la ley puede ser salvo. Ninguno por la ley entonces puede ser libre de Satanás, ni del pecado, ni encontrarse con Dios, ninguno. La ley surge realmente para que se pueda ver en qué condiciones que estábamos nosotros, ¿sí? Para eso es que realmente está llegando la ley, para mostrar en qué condiciones estábamos. Miremos Salmo 51, texto muy conocido, 51, 3. Salmo 51, 3 porque dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y el 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí dice en la NTV: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Está diciendo acá David. ¿Cómo vamos a negar entonces realmente cuál es el estado del ser humano? ¿Cómo vamos a pretender que nosotros simplemente porque nos congreguemos, porque leamos las escrituras, porque toda la vida estemos dentro de una congregación, entonces no hay pecado? No, es que yo en lo ético y lo moral intachable, pero aquí David está hablando realmente del pecado en el que fue concebido, ¿sí? En pecado me concibió mi madre. Esta es una traducción buena. Pues soy pecador de nacimiento, se reconoce, soy pecador de nacimiento y confirma, así es, desde el momento en que me concibió mi madre, ¿sí? El pecado. Esto es realmente el estado del ser humano. ¿Dónde también podemos ver esto? Génesis 6:5. Desde Romanos entonces, del Nuevo Testamento, vamos al Antiguo para estar mirando lo mismo. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos
de la mente el mal. Era de continuo solamente Era de continuo solamente el el mal. mal. El mal, o sea, es que realmente lo que hay en su corazón, la maldad, el pecado, está estipulado. Y Génesis 3:6 muestra que allí fue donde ocurrió ese pecado, ¿sí? ¿Dónde se ocurre el pecado? En el momento en que no se le cree a Dios, en el momento en que se menosprecia la palabra de Dios, en el momento en que no se le da el valor a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, el pacto, el verbo, el Cristo, ¿sí? Jesús es Cristo, es la palabra de Dios. Romanos 5:19 también nos habla de esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué quedó realmente el hombre en estos tres problemas? En Satanás, el pecado y la separación. ¿Qué fue lo que hizo entonces quedar a este hombre en el estado de maldición? Léalo, por favor. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre. ¿Por la desobediencia de quién? De Adán. A Adán se le entregó el pacto, a Adán se le entregó la vida misma. Adán tenía que creer a esta palabra. Ahorita vamos a leer qué fue lo que le dijo Dios a Adán. Pero Números 15:31 dice que por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. Enteramente será cortada. ¿Cuál fue el pacto de Dios? ¿Qué fue lo que Dios dijo en Génesis 2:16-17? Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que ocurrió en Génesis 3:6? Que entonces, después de que la mujer ha comido, le da a su marido y su marido come igual que ella. Esto es, no se le creyó a Dios, menospreciaron la palabra de Dios. Muchos pueden ver el árbol, muchos pueden ver el fruto, pero aquí lo que Dios está dando es su palabra. Dios le está dando su palabra a un hombre que fue creado a la imagen de él, que lo tenía todo con él, que tenía la vida de Dios. Cuando vemos entonces en Génesis 2:7 es que Dios, después de que ha formado al hombre del polvo de la tierra, lo que dice es que sopló aliento de vida en el hombre, y el hombre fue ¿qué? Un ser viviente. Entonces, lo que está ocurriendo acá, después de menospreciar el pacto, después de que no se le cree a Dios, después de que hoy en día no se cree que Jesús es Cristo, lo que está ocurriendo es que todo lo que Adán tenía, que tenía esa vida de Dios, entonces se ha perdido. Tenía la vida de Dios, ahora como quedó según Efesios 2:1, muerto en delitos y pecados. Tenía vida, pero ahora quedó muerto. ¿Sí? Solamente Adán, toda la raza humana. Toda la raza humana, porque vimos ahorita acá en Romanos 5:19, por la desobediencia de todos. Es que no crea que solamente fue él, todos, hasta el día de hoy. Todos están en este estado. Y estábamos en ese estado nosotros también. ¿Sí? Vimos ahorita, el hombre tenía la imagen de Dios. Fue creado a la imagen de Dios. Dios es espíritu, hace al hombre un ser espiritual. Vive unido a Dios, tiene vida. Pero al perder el pacto, al menospreciar la palabra de Dios, al no creer que Jesús es el Cristo, pasó a ser hijo del diablo. Juan 8:44. Lo decimos nosotros, no, el hijo Jesús es Cristo hoy. ¿Sí? Entonces miren lo que está pasando. Es que el estado del hombre es completamente fuerte, está en maldición, está muerto, es hijo del diablo, está separado de Dios, vive el pecado, pero hombre, si se congrega. Y yo repito mucho eso porque nos ha tocado hablar con muchas personas y nos dicen lo mismo. ¿Cómo me van a decir a mí que yo soy hijo del diablo si yo me congrego, hombre? Si yo llevo tantos años en la congregación, si yo soy líder, yo soy ministro de alabanza, yo predico, yo sirvo, ¿sí? entrego mis diezmos puntualmente, y le sacan un poco de cosas que realmente uno dice, pero es que eso es la religión, eso fue lo que se enseñó mal, eso es lo que Dios hoy está corrigiendo a través de la iglesia que está levantando, porque Dios ha dado siempre un solo mensaje,
Que Satanás lo haya tergiversado es otra cosa a través de sus ministros. Pero a través hoy de la iglesia que Dios está levantando, Dios está mostrando realmente cuál es el estado del hombre. Porque si yo no conozco cuál es mi estado, realmente no voy a poder creer a la respuesta, solución de Dios. Yo no voy a recibir un medicamento simplemente porque alguien me lo diga, tomes ese medicamento y ya, pero ¿y por qué? ¿Por qué? Si me dice realmente, si el médico me comprueba que tengo una enfermedad y me lo demuestra a través de exámenes, entonces voy a creer realmente en el medicamento, me lo voy a tomar porque es para resolver una situación que tengo física. Voy a creer a ese medicamento. Estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando realmente de algo que yo no conocía, que la raza humana no conoce y que se está dando a conocer porque Dios lo está revelando y que están las escrituras, lo estamos viendo a través de las escrituras. Y empezamos desde el Nuevo Testamento para poder mostrar que realmente desde allí también se están mostrando los tres problemas, porque mucha gente dice, se quedaron con los textos de Génesis. No, es que todo el Antiguo Testamento está mostrando los tres problemas y la respuesta solución, pero el Nuevo Testamento también lo sigue mostrando, los tres problemas y la solución. En el ministerio de Jesús el Cristo mostró los tres problemas y mostró que era la solución. En el libro después de que ya Jesús el Cristo ha resucitado y la iglesia primitiva comenzó su trabajo, todas las cartas paulinas y todos los textos que hay allí, todos los libros que hay allí y demás, hablan de lo mismo. Son 27 libros hablando de lo mismo en el Nuevo Testamento. Tres problemas y la solución. ¿De qué vamos a hablar más nosotros? ¿De qué tenemos que hablar nosotros más? De lo que realmente el hombre entonces no conoce, de lo que el hombre perdió. Cuando Adán entonces perdió el pacto, toda la raza humana perdió la vida de Dios, perdió la imagen de Dios, perdió la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, ¿quiénes están destituidos? Que no está diciendo aquí un grupo, dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Realmente todos están en estos tres problemas. Este es el dictamen que Dios ha dado a la raza humana, pero también está dando la solución. Génesis 3:15. Génesis 3:15 que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que también hemos visto acá que aquí está entonces el protoevangelio, aquí está la promesa de Dios para resolver estos tres problemas. Es que si hay un problema de separación se necesita el verdadero profeta, si hay un problema de pecado se necesita el verdadero sacerdote, si hay un problema de Satanás se necesita el verdadero rey. Aquí está Dios entonces anunciando esto. Es Dios mismo el que está dando la palabra. Es Dios mismo el que está mostrando que es Él el verdadero profeta, que solo a través de Él hay la respuesta, solución, que solo a través del verdadero profeta se puede encontrar con Él. Está diciendo que es Él mismo el que va a derramar la sangre para poder resolver el problema del pecado, que solo a través de esa sangre se puede resolver el problema del pecado, cuando se va a abrir el talón. ¿Sí? Pero también dice que Él es ese verdadero rey que va a derrotar a Satanás. Ahí está la respuesta, solución. Desde ahí comenzó el anuncio. Y si miráramos más, en Génesis 1 también se muestra, pero viendo desde acá Génesis 3, entonces podemos seguir mirando que también se está hablando que va a ser a través de sangre. No va a ser diferente al derramamiento de sangre. Esto va a tener solución a través de derramar la sangre. ¿Sí? ¿La sangre de quién? Dios mismo es el que va a derramar su sangre. Es el mismo a través de su Hijo Jesús de Cristo. El Mesías entonces es anunciado en el Antiguo Testamento. Y el Mesías es anunciado a través de sangre. Esto tiene que estar claro, porque todo el Antiguo Testamento está dando un mensaje claro, contundente para salir de los tres problemas. El Mesías, y es a través de la sangre. A través de la sangre. Sin la sangre no se puede resolver estos tres problemas. Y no es que se resuelva a través de la sangre un problema y los otros dos no. Todo tiene que ser a través de la sangre. Amén. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estaban desnudos, estaban en vergüenza, estaban realmente entonces en la condición
en la que está la raza humana, separados de Dios, el pecado, Satanás. Pero dice que los vistió. Entonces, ¿qué está mostrando acá? Que hay unas túnicas, y si hay unas túnicas de pieles es porque entonces hubo un derramamiento de sangre, ¿sí? Ya está mostrando que es a través de la sangre. Sin la sangre, entonces no hay expiación por el pecado, no se resuelven los tres problemas de la raza humana, ¿sí? Deuteronomio 21-23 también está mostrando las condiciones. Es que es sangre, es a través de la sangre y es a través del madero. Deuteronomio 21-23, ¿qué dice? A ver, 21-23, si lo tiene Lalo, por favor. Deuteronomio. Sí. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces, y no contaminarás su... Hasta ahí. sí. Dice el madero, es la cruz misma, o sea, es derramamiento de sangre, cruz, ¿sí? Allí realmente es donde se va a resolver los tres problemas de la raza humana. Está prometido, pero nótese, tiene que ser la sangre. Es por la sangre y no va a ser cualquier clase de sangre. Entonces, vamos a ir mirando las respuestas, soluciones a todo esto. ¿De qué habla el Pentateuco de Moisés? Entonces podemos ver ahí más a los sacerdotes, ¿sí? Y ahí se muestra, miremos Levítico 17. Vamos a mirar unos textos acá para mostrar la respuesta, solución que tiene que ser a través de como Dios la dio. Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer ¿qué? Expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Dios está mostrando que es a través para resolver el problema del pecado, ¿sí? Levítico, usted puede mirar el capítulo 3 y el capítulo 4 y lo puede leer todos esos capítulos de ahí para allá, y ahí se muestra el paso a paso de qué clase realmente de animales que van a escoger para la expiación del pecado, ¿sí? Tiene que ser primero, macho, sin defecto, y tiene que cumplir con unos requisitos para que el sacerdote haga la expiación por el pecado. No es que lo haga cualquiera, aquí ya está estipulado los sacerdotes. Los sacerdotes que tenían que hacer allí, tenían que entonces aferrarse realmente al pacto de la sangre. Cuando usted mira, los sacerdotes tenían muchas cosas que hacer dentro de su ministerio, pero aquí muestra que realmente para expiar el pecado tiene que ser a través de la sangre. Tienen que ver realmente lo que Dios está mostrando, es que es la sangre. Tienen que aferrarse a esa promesa del Mesías, al pacto del Mesías. Y muestra también que aunque ellos eran los que Dios había permitido para que ellos hicieran esta expiación, ellos también tenían que hacer expiación por ellos mismos, porque también ellos pecaban, seguían pecando. Ellos también estaban en el pecado, no eran exentos del pecado, ¿sí? Y miremos acá Malaquías 1:6-10. Aunque ellos, muchos pudieron haber hecho las cosas bien, cumpliendo los requisitos que ya Dios había estipulado, pues esos sacerdotes no eran perfectos. Y solo es el Antiguo Testamento nos está mostrando la sombra de lo que realmente es el Nuevo Testamento. Se necesita al verdadero sacerdote. Malaquías 1:6-10 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable,
Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le darás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasó acá? Incumplieron, ya quisieron hacer como ellos quisieron, ya no era como Dios había estipulado, el primero sin defecto. Aquí están entregando cualquiera, el cojito, el cieguito, el de menos valor. Y es que no es así, es a través del Mesías, es a través de la sangre del Mesías, no es a través de la religión, no es a través de lo que usted y yo queramos hacer en nuestras fuerzas, no es a través de las obras que podamos hacer, que es que con esto agradamos a Dios, que con esto Dios nos va a perdonar, que yo puedo pecar todo el año y a final de año doy una casa y ya con eso listo. No es eso, no es cualquier sacrificio, no es cualquier holocausto. Es que realmente creer a lo que realmente me quita el pecado, es la sangre del Cordero. El que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, mostrando a Jesús de Cristo. Es que está estipulado. Por eso es que no es que simplemente yo quiera hacer las cosas a mi manera, y cojo la Biblia y la hago a mi manera, y cojo los versículos y los demuestro o muestro lo que yo quiero mostrar. No se trata de eso. Es que es Dios el que está viendo todo, es Dios el que realmente estipuló, es a través de la sangre del Mesías, a través de la sangre de Cristo, donde se puede resolver el problema del pecado. Por eso es que estos sacerdotes, ninguno de ellos entonces pudo resolver el pecado de la humanidad, ninguno de ellos era perfecto, ninguno. Y Hebreos 7, esto suena muy duro porque usted sabe que la religión ha mostrado que para perdón de pecado, entonces nos ha mostrado algo que no es, y siguen engañando a la humanidad con todo esto. Las escrituras son claras, ¿sí? Hebreos 7, 27 al 28, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes, miren, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Habla de débiles hombres. Es imposible que un hombre débil, mortal, simple mortal, pueda quitar el pecado de otro hombre. Ni estos sacerdotes del Antiguo Testamento lo podían hacer. Hacían la expiación, pero tenían que hacerla primero por ellos, y no quitaban el pecado, pues estaban tapando, porque se tenía que repetir seguido, había que hacer este mismo sacrificio, ¿sí? Y derramen sangre, Hebreos 10, ahí mismo, Hebreos 10 en el versículo 11, Hebreos 10, 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que dice ahí, que nunca pueden quitar los pecados. Es imposible que no se pueda entender esto. Que nunca pueden quitar los pecados. Para todos los religiosos que andan detrás de los hombres para que les perdonen los pecados, cumpliendo con cantidad de cosas que les mandan a hacer, dice, no pueden estos hombres quitar los pecados. Por eso lo importante realmente de entender cuál es el estado mío, cuál es realmente el pecado que me está matando, que me separa de Dios, y cuál es la respuesta de solución. Es que es el Mesías, es la sangre del Mesías, y no es la sangre como se ha mostrado hoy en día, que es la sangre para cubrir la casa, que para cubrir el carro, que para cubrir los hijos. No, eso no es, eso es tener muy poquito la sangre de Cristo, tenerla por nada.
La sangre de Cristo se está derramando es para resolver los tres problemas de la raza humana: el pecado, la separación, Satanás. Los libros históricos, ¿de qué nos hablan? Nos hablan entonces de los reyes que estaban puestos por Dios. ¿Para qué? Para combatir a los enemigos. ¿Sí? ¿Hay alguna clase de reyes que vimos acá? Vemos en 1 de Samuel 10:1, ustedes lo pueden leer en sus casas, a Saúl. 1 de Samuel 16:13, David. 1 de Reyes, de capítulo 1, versículos 28 al 39, Salomón. Tres reyes que se pueden ver destacantes. Estos reyes combatían a los enemigos, defendían a su pueblo de los enemigos, y cuando se levantaba un rey justo, entonces toda la nación cobraba vida. Tenemos entonces unos también representativos. Después de estos tres vemos a David, Asaf, Josafat, Joás, Ezequías, Josías. ¿Dónde están estos textos? Ustedes los pueden mirar. Segunda de Crónicas 14, pueden ver a Asaf. Segunda de Crónicas 14, Segunda de Crónicas 17, pueden ver a Josafat. Segunda de Crónicas 24, pueden ver a Joás. Segunda de Crónicas 29, pueden ver a Ezequías. Segunda de Crónicas 34, pueden ver a Josías. ¿Y qué dice estos libros, o qué hay acá mostrado por Dios acerca de estos reyes? Dice que hechos estos que acabo de leer hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Estos que acabo de hacer, que acabo de mirar acá, tumbaron imágenes de acera, todo lo que había puesto para los ídolos, todo eso lo acabaron, lo quemaron, levantaron entonces realmente los lugares donde sí se le iba a dar culto a Dios. Ayudaron al pueblo realmente a que llegaran de nuevo a escuchar, a volver a Dios. Eso lo hicieron. Sin embargo, muestra que el mejor de ellos, David, entonces también falló. Ninguno de ellos, con lo que acabo de decir, hicieron lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová. Ninguno de ellos entonces era perfecto. Ninguno de ellos podía terminar con el enemigo de la raza humana, con Satanás. Segunda de Samuel 24:1, ustedes lo han leído mucho, y muestra al rey David que entonces está haciendo un censo para ir a la batalla, ¿sí? Y que esto entonces realmente le trajo enojo a Dios, porque no le creyó a Dios. Es que las batallas que estos reyes ganaron, nunca las ganaron por cuenta de ellos mismos. Era Dios quien peleaba estas batallas, era Dios quien les daba esta victoria, cuando realmente hacían lo bueno y lo recto ante los ojos de Él. Ellos realmente entonces salían triunfadores, pero todo lo hacía Dios. Y llega un momento donde David entonces, que siempre decía, no, es que Dios nos ha dado esta victoria, llega un momento donde piensa que es Él, y vamos a hacer el censo. Vamos a hacer el censo, y esto entonces también le trajo consecuencias. Tampoco entonces este era el perfecto. David tampoco era el verdadero rey. Y los profetas tenían un llamado especial. ¿Qué era lo que hacían los profetas? Compartir la palabra. ¿Qué palabra? Lo que hoy nosotros conocemos y creemos, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Mire lo que dice. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ya están anunciados entonces los profetas. Jeremías 1:9. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mi palabra en tu boca. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente va a dar este profeta? ¿De qué va a anunciar este profeta? Tiene que anunciar entonces el Mesías, la palabra de Dios, el Evangelio. Para eso estaban puestos estos profetas, para anunciar la palabra. A través de anunciar la palabra, entonces el pueblo podía encontrarse con Dios. A través del Evangelio se puede el pueblo encontrar con Dios. ¿Cuál Evangelio? Que Jesús es el Cristo. Vemos también aquí otros textos que pueden leer: Amós 3:7 y Salmo 105:15.
Pero ¿cuál era el mensaje realmente de estos profetas? Entonces advertían la ira de Dios contra su pueblo. ¿Qué es advertir la ira? Es realmente mostrar la condición en la que el hombre está. Porque está mostrando, hay separación, hay pecado, hay gobierno de Satanás, son idólatras, se postran ante ídolos, hacen cantidades de ídolos y ante ellos se están postrando diariamente. Y Dios está demandando sobre ellos, está diciendo, no es así, tienen que tumbar todo eso. No pueden seguir arrodillados ante lo que no es, no pueden seguir viviendo en el pecado, no pueden seguir viviendo en la separación. Los profetas que también vemos acá, que fueron enviados por Dios a mostrar esa condición del ser humano, pueden leerlo, Isaías 23 al 5. Esto es para mostrar que ellos mismos lo hicieron con ellos mismos, mostrando realmente a través de sus propias vidas lo que Dios estaba mostrando al pueblo. La desnudez, Isaías le tocó andar desnudo, ¿sí? Para mostrar entonces el estado del ser humano. Ezequiel 4 del 9 al 15 y Ezequiel 4 del 1 al 8. También Ezequiel entonces le tocó comer alimentos con excremento. Era de humano, pero Ezequiel entonces habló a Dios y le permitió de vaca, pero con excremento, ¿sí? Dormir en un adobe al lado izquierdo 395 días, para mostrar entonces el castigo que venía al pueblo, 395 años. Luego al lado derecho, Oseas, miremos Oseas. Entonces estos profetas mostraban a través de lo que hablaban, pero también a través de sus propias vidas. Oseas, este es el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. Tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahorita yo la leí acá en NTV y mire lo que dice acá. Dice, desde el 1, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Aquí aparece entonces lo que nosotros tanto vemos en la religión, la fornicación, ¿sí? Y claro que no estamos diciendo que se puede fornicar o que se puede adulterar, pero es espiritual. Es espiritual, es que el hombre realmente es idólatra, el hombre se postra, rápidamente se prostituye. Igual se puede unir con lo que no es. El pueblo de Dios rápidamente se mezcla, los hijos de Dios con los hijos de los hombres. ¿Buscando qué? Desagradar a Dios, buscando siempre agradarse en ellos mismos. Es el estado del ser humano. Para eso estaban los profetas, para mostrar entonces todo esto. Los sacerdotes para mostrar el pecado, los reyes para mostrar los enemigos, Satanás, y los profetas para mostrar el estado de separación de Dios, ¿sí? Pero aunque estos profetas hicieron todo esto, entonces lo que vemos también es que ninguno de ellos eran perfectos. Todos fallaron. Y hubieron profetas acá, como bien sabemos, Isaías mostró el Mesías, Jeremías, todos ellos estaban mostrando al Mesías, lo anunciaron constantemente, pero ellos tampoco eran los verdaderos profetas. Jeremías 23:11 lo pueden leer en sus casas para mostrar que ellos también fallaron. Y Ezequiel 22:25 en la traducción lenguaje actual dice, tus profetas se ponen de acuerdo para quitarle a la gente sus objetos de valor
y para dejar viudas a muchas mujeres. Devoran a la gente como leones feroces que despedazan su presa. ¿Sí? Cambiaron realmente el mensaje. Ya se fueron por algo personal. Los profetas también fallaron. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que ninguno, ni los sacerdotes, ni los reyes, ni los profetas, ninguno de ellos eran los verdaderos. Ninguno de ellos podía resolver esos tres problemas de pecado de Satanás, de la separación. ¿Sí? Ellos realmente estaban ¿para qué? Para mostrar la condición en la que estaba el ser humano. Ahora, ¿a dónde nos lleva todo esto? A la solución única que Dios dio. Al verdadero sacerdote, al verdadero rey, al verdadero profeta. Es el único que entonces puede resolver esos tres problemas. Isaías 53, 5, 6, para mostrar el verdadero sacerdote. Isaías 53, 5 y 6 dice: mas el herido fue por nuestra rebelión, el molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí? El verdadero sacerdote, solo entonces aquí se está anunciando al Mesías. El Mesías es el que viene realmente a resolver este problema del pecado. Hebreos 10, vamos de nuevo a Hebreos 10, creo que ahorita lo leímos. Hebreos 10, versículo 12, 10, 12, ¿qué dice? Pero el Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahorita vimos lo contrario, muchos sacrificios y ninguno quita el pecado. El Cristo entonces se ofreció una sola vez y quitó el pecado. Hebreos 9:12 dice: no por sangre de machos cabríos como digo en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre, la sangre del Mesías. Lo que mostró Dios desde el principio es por la sangre de él, del Mesías. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y a través de esta sangre, de este Mesías, del Cristo de Dios, se obtiene eterna redención. Sí, por eso no se puede dejar de mirar la sangre del Mesías, del Cristo. Hebreos 10:14 dice que esto se hizo de una vez, eternamente y perfectamente. Y para que no quede duda entonces, ¿quién es ese Mesías? ¿Quién es ese Cristo? Marcos 10:45. Marcos 10:45, ¿qué dice? Porque el Hijo del Hombre, está hablando aquí Jesús de Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dar la vida, entonces esto es derramar la sangre. Solo a través de la sangre del Cristo se resuelve el problema de la raza humana. Y como bien vimos ahorita, esto quedó resuelto de una vez eternamente y perfectamente. Si miramos Romanos 8, versículos 1 y 2, dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Jesús el Cristo, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Sí? Libres del pecado. ¿Por qué? ¿O por quién mejor? Por Jesús de Cristo. Y porque nosotros creamos que Él realmente es el único que pudo resolver mi problema de pecado, pero también es el verdadero Rey que resolvió el problema de Satanás. Miremos acá Isaías. Vamos a Isaías de nuevo. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Versículos 6 y 7, mire lo que dice el profeta Isaías anunciando al verdadero Rey. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinará en la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Ojo aquí a la profecía. ¿Cómo es que comenzamos viendo en Romanos? Aquí
Aquí se nos está mostrando realmente que este Hijo de Dios, este Mesías, el Cristo, es el que viene a resolver absolutamente todo. Mire, solamente Él tiene ese poder. A través de Él entonces va a haber la paz que miramos ahorita. Es que no hay paz, pero solo a través de Él va a haber la paz. El verdadero Rey que es anunciado acá por Isaías, que en Hebreos 2.14 también conocemos, que es el mismo Jesús el Cristo. Hebreos 2.14, textos que conocemos mucho, ¿no? Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Para que no quede duda entonces de quién están hablando acá, primera de Juan 3.8, ¿qué es lo que dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Sí, Apocalipsis entonces 1.5 muestra realmente al verdadero Rey, Rey de reyes, Señor de señores, uno solo. Apocalipsis 1.5 dice: y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y Apocalipsis 17.14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Señor de señores, Rey de reyes, Jesús el Cristo, el verdadero Rey, no hay otro, y el verdadero profeta. Deuteronomio 18.15, Deuteronomio 18.15, 18.15, ¿qué dice? Un día nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. ¿Hablando de quién? Entonces, Moisés está mostrando realmente que viene el verdadero profeta. Isaías 7.14. Isaías 7.14. Vamos a leerlo en la NTV. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. En esta traducción dice así. Este es el verdadero profeta que está siendo anunciado. Y Jesús el Cristo está diciendo en su ministerio, Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Y dónde se resuelve esto? Hebreos 10, 19 y 20. De nuevo Hebreos 10, 19 y 20. Tienen que mirar todas estas citas. Hebreos 10, 19 y 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesús el Cristo entonces es el verdadero Rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta. No puede haber duda. Amén. No puede existir duda que Él lo resolvió absolutamente todo. Solo Jesús el Cristo a través de la cruz y la resurrección. ¿Sí? Esto Él lo demostró. Y a través de la cruz y la resurrección, entonces también hay un mensaje claro. Él vino, pero volverá. Amén. Solo Jesús el Cristo, como vimos en Hebreos 12.2, es el autor y el consumador de la fe. No busquen otro. No desvíen los ojos ante un hombre. ¿Sí? Ningún hombre puede dar lo que Dios nos dio. No desvíen sus ojos ante nada, ante el mundo, ante los placeres. No nos podemos postrar ante lo que no es Dios. Mire todo lo que pasó con el pueblo de Israel, todo lo que sigue pasando hoy en día. Hoy se hace ídolo de cualquier cosa. De un papelito usted hace un ídolo y lo guarda y se postra ante él, y si es una carta la abre y la lee varias veces y llora, y si tiene que llorar, o ríe si tiene que reír, pero no quiere soltar esa carta, no quiere soltar lo que tiene. Ídolos constantemente, ídolos de papel que desaparecen, y ante ellos nos postramos. Hijos, mamás, papás, hermanos, de empresas, vehículos, todo
todo se convierte en un ídolo cuando se desvía la mirada de Jesús el Cristo. Y aunque nosotros queramos justificar que no, seguro que no. Yo quiero a mi hijo, pero primero está el Evangelio. Cuando llega el momento de demostrar, se demuestra lo contrario. Ídolos, y todo esto ya vimos a través de la historia. Dios castiga fuertemente esto. No va a enviar a su hijo a que muera en una cruz, que derrame su sangre para que nosotros tengamos esa sangre por inmunda, para que nosotros simplemente creamos que esa sangre ya no tiene validez para nosotros. Hoy en día tiene más validez, hoy cobra más validez esa sangre. Es que aunque ya fuimos rescatados de Satanás, del pecado, y estamos viendo el Emmanuel, es que necesito seguir creyendo en esa sangre, porque solo a través de Cristo entonces yo tengo vida, solo a través de esa sangre obtuve vida. Necesito esa sangre en mí diariamente. Tengo que profundizar más realmente en la obra del Cristo. No puedo quedar simplemente ahí repita y repita que Jesús es el Cristo, pero pidiendo para mí, pidiendo para mi familia, quejándome porque las cosas no me salen bien, quejándome porque no tengo dinero, quejándome porque tengo alguna molestia en cuanto a la salud, quejándome porque me pasan cantidades de circunstancias. No, el Cristo lo resolvió todo de una vez eternamente y perfectamente. Y hoy miramos a través de las Escrituras que aunque hubieron reyes, sacerdotes y profetas, ninguno de ellos pudo resolver esos tres problemas. Entonces, ¿para qué vamos a estar mirando o hablando de que es que hablemos de Isaías, que hablemos de Jeremías, que hablemos de lo que ellos vivieron, cómo lo vivieron? No, ¿qué fue lo que realmente ellos mostraron? ¿Para qué fue que Dios les permitió a ellos vivir? ¿Cuál era el mensaje que había a través de ellos? ¿Cuál era el mensaje a través de los sacerdotes? ¿Cuál era el mensaje a través de los reyes? ¿Cuál era el mensaje a través de los profetas? ¿Cuál es el mensaje en todas las Escrituras? Que Jesús es el Cristo, no hay otro mensaje. Así nos digan lo que nos digan, Jesús es el Cristo, no hay otro mensaje. 66 libros, y pueden haber cantidades de capítulos acá, cantidades de versículos, y todos nos van a llevar a lo mismo, a que Jesús es el Cristo, que solo a través de Él entonces hay vida. Jesús es Cristo, entonces dijo que sería y volvería. Juan 14:3, voy a leer Juan 14:3 para ir terminando. Juan 14:3. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Amén. Cuando todo esté listo, se tiene que cumplir Mateo 24:14. Si no se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo, si no se ha dado el testimonio en todas las naciones de que Jesús es de Cristo, entonces no volverá. Queremos que sean nuestros días, tiene que ocurrir la evangelización mundial. Para que ocurra la evangelización mundial, tiene que ocurrir el evangelismo de la Biblia. Para que ocurra el evangelismo de la Biblia, tiene que estar en mí la fe de creer en Jesús como el Cristo, el evangelio. Porque si no, entonces vamos a quedar aquí sentados. Dios está haciendo la evangelización mundial, pero no podemos pretender que nos vamos a ir con Él en nuestros días sentados. Hay que darlo entonces todo, y no parar, no callar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por seguir hablando a nuestras vidas, Señor. Sí, Señor. Gracias, Dios, porque a través de las Escrituras, Padre, el mensaje es uno, Señor. Así es, Señor. Es uno el mensaje, Señor. Siempre mostrando, Señor, el estado de la raza humana, Señor. La condición de la raza humana, Señor. Pero gracias, Padre, porque tu misericordia, Señor, es grande, Padre. Sí, Señor. Y como se muestra también en las Escrituras, donde ha abundado el pecado, la maldad, ha sobreabundado tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque has mostrado estos tres problemas y has mostrado realmente esa respuesta, solución, Señor. Y Padre, has cumplido porque has enviado esa respuesta, solución a la tierra, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús el Cristo, Señor. Gracias, Señor, por esta fe, Padre, porque solo a través de creer en Jesús como el Cristo, Padre, se puede salir, y pudimos salir de Satanás, del pecado, y hoy vivir el Emmanuel. Amén. Ese Emmanuel, esa relación contigo, esa intimidad contigo, Señor. Gracias, Dios. Oramos, Padre, para que realmente, Señor, este mensaje, este evangelio, que Jesús es el Cristo, sea dado a conocer, Señor, en toda la tierra, Señor. Que tu iglesia, Señor, se pueda apropiar realmente
de lo que es esta perla, Señor, este evangelio, este tesoro tan grande, Padre, que has dado, y que podamos todos darle el valor que se merece, Señor, que podamos, Padre, hablar a tiempo y a destiempo, Señor, en cualquier lugar donde nos encontremos, Señor, que no callemos, Padre, que la tierra sea llena, Señor, de este único evangelio del reino, que Jesús es el Cristo, Señor, que, Señor, se puedan encontrar los intérpretes, Señor, para ir a otras naciones, Señor, que puedan encontrarse los intérpretes para ir a toda tribu, Señor, toda lengua, Padre, que todo se dé a conocer, Señor, en cada rincón, Señor, aún en esos rincones que nos parece imposible llegar, Padre, que allí, hasta allí, Señor, llegue tu voz, llegue tu evangelio, que Jesús es el Cristo, Señor. Usa tu iglesia, Padre. Danos ese privilegio, Señor, de poder seguir siendo tus testigos, Señor. Oramos para que esta fe verdadera esté en nosotros, Señor, para que esté en nosotros el deseo de entrar más y más a esta fe verdadera, Señor, para que no desfallezcamos, Señor, para que no dudemos, Señor, para que sigamos adelante, Señor, hombres valientes, Señor, soldados de tu ejército, Señor. Padre, úsanos grandemente, Padre, pero por sobre todo, Señor, para ser usados, que esta fe de creer en Jesús como el Cristo nunca nos vaya a faltar, Señor. Padre, muchas gracias. Recibe el honor, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la exaltación, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.